Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la masterclass de hoy. Mi nombre es Ana María Galindo San Valentín, soy doctora en Ciencias Químicas y profesora de Bureau Veritas. A lo largo de la tarde de hoy vamos a hablar de una evacuación segura, en concreto en caso de incendio, ¿de acuerdo? Voy a desglosar brevemente, ¿no?, lo que vamos a relatar a continuación. Al hilo de la última masterclass que impartí, bueno, pues se habló de la importancia de unas medidas básicas de emergencia, ¿no? La idea en esa masterclass era concienciar y divulgar la importancia de unas medidas básicas que fueran lo más específicas para el centro de trabajo, ¿de acuerdo? Hablando en el ámbito de prevención de riesgos laborales en el que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues como decía, al hilo de esa masterclass es muy importante, ¿no?, también el conocer, dependiendo del tipo de emergencias, y en este caso nos vamos a centrar en la tarde de hoy en el caso ante una emergencia, en caso de incendio, bueno, pues qué hay que hacer, ¿no?, o cómo enfrentarnos para poder actuar ante un caso de evacuación en cualquier tipo de edificio. Por tanto, bueno, pues vamos a hablar del objetivo principal de una evacuación segura, su obligación legal, vamos también a comentar los factores determinantes de la actuación frente al fuego. Para ello comentaremos esos factores determinantes, como son las características propias del incendio, las características propias del edificio, y la segunda serían las propias del incendio, ¿de acuerdo?, y las características propias de las personas, para por último, bueno, pues poder dar unas breves recomendaciones, ¿no?, en caso de evacuación. Como decía, cuando hablábamos de la masterclass de las medidas básicas de emergencia, les hacía una pregunta y les comentaba: ¿está usted preparado para una emergencia? Porque la finalidad, ¿no?, era ver si efectivamente estábamos capacitados para ellos, y mi sugerencia, ¿no?, era que al plantear esta pregunta todos dijéramos inmediatamente sin dudar sí, ¿de acuerdo? Bien, pues ahora vamos a reformular esa pregunta, ¿de acuerdo? Y es verdad que nos vamos a plantear si estamos preparados para una emergencia, pero una emergencia, por ejemplo, no ante un accidente o un terremoto o cualquier catástrofe natural, ¿no?, sino, por ejemplo, ante un caso de incendio, cualquier tipo de incendio, que veremos a continuación qué tipos de incendio hay, pero si estamos preparados ante ese tipo de emergencia. En concreto, si estamos preparados para realizar una correcta evacuación de los ocupantes del edificio donde trabajamos, ¿no? Cada uno nos podemos poner en la situación del edificio donde vivimos, ¿no?, pero también en concreto donde trabajamos, ¿no? Si conocemos ese edificio, si sabríamos salir correctamente, ¿no?, por las salidas de emergencia, etcétera, que iremos hablando ahora en más detalle de cada característica, cada componente, ¿no?, de una evacuación. El objetivo principal, por tanto, de la masterclass de hoy es garantizar, ¿no?, el dar a conocer para poder garantizar la seguridad y salud de los ocupantes de cualquier edificio, ¿no? Estamos hablando en un entorno de la prevención de riesgos laborales, por lo tanto nos vamos a centrar lo que es en el edificio donde solemos trabajar cada uno, ¿no?, para ponernos en situación. En principio, pues, ¿por qué, no? Pues obviamente porque nadie quiere tener un accidente, ¿no? Nadie quiere, pues, ante un incendio, quemarse o tener cualquier otro tipo de incidente. Por tanto, bueno, pues todo esto está marcado, ¿no?, ante una obligación legal descrita en el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, y además todo lo referente a la evacuación, ¿no?, y primeros auxilios también está descrito en el artículo 11 del Código Técnico de Evacuación. ¿Para qué? Bueno, pues para que la tarea principal sea evacuar a los ocupantes de los edificios de la forma más segura, evitando cualquier tipo de incidente en los trabajadores. Como decíamos, bueno, es una exigencia legal, ¿no?, pero más allá de esas exigencias legales que nos obligan a tenerlo, ¿no?, bueno, pues es una necesidad básica, ¿no? Nadie quiere bueno, pues tener un incidente o una emergencia, y entonces tenemos que estar preparados en caso de que ocurran, ¿no? Todo trabajo implica un riesgo, toda actividad implica un riesgo, y por lo tanto tenemos que tener conocimiento de cómo actuar en esos casos. Entonces recordamos el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, de la Ley 31 de 1995, en la que nos dice que el empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, bueno, pues así como la posible presencia de personas ajenas a la misma, ¿no?, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia, ¿no? De ahí la importancia, ¿no?, de ese documento básico de emergencia, que debe ser específico y no general, ¿no?, para cualquier tipo de empresa
que era lo que comentábamos en la masterclass anterior, ¿no? Entonces, al hilo de esa masterclass, bueno, pues, y en base, ¿no?, a ese artículo 20, tenemos que adoptar las medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, ¿no? Hoy en concreto, bueno, pues nos vamos a detallar en esta última parte, que es la evacuación de los trabajadores, designando para ello el personal encargado de poner en práctica las medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su correcto funcionamiento, ¿no? Decíamos que para garantizar esas medidas, ¿no?, y poder evacuar al personal adecuadamente, ¿no?, en caso de una emergencia como es la de incendio, bueno, pues tenemos que tener en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa. El tamaño no solamente por el número de habitantes, o sea, por el número de trabajadores, perdón, su densidad ocupacional, sino también por las dimensiones en sí y las características del propio edificio, y la actividad, porque ello nos conlleva directamente lo que es el riesgo, ¿no?, inherente. No es lo mismo una empresa que se dedique o que por su actividad haya mayor probabilidad de que ocurra un incendio, a otra actividad que obviamente no se maneja ningún aparato eléctrico o ninguna sustancia que pueda causar un incendio, ¿de acuerdo?, o una explosión. Además, hemos dicho que también el artículo 11 del Código Técnico de Edificación, el CTE, en concreto, que es el Real Decreto, basado en el Real Decreto 314 de 2006, nos dice ya específicamente que el edificio dispondrá de los medios de evacuación adecuados para que los ocupantes puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro dentro del mismo en condiciones de seguridad. Es decir, dependiendo del tipo de edificio, obviamente no es lo mismo hablar de una gran superficie que a lo mejor consta de varias plantas o de varias naves, etcétera, independientemente ya de la densidad de ocupación de los trabajadores, de las personas que trabajan en ese edificio, en cualquier instalación, bueno, pues se dispondrá, ¿no?, de los medios, de los recursos. Cuando hablamos de medios de evacuación adecuados, hablamos tanto de recursos materiales como de recursos humanos, ¿de acuerdo?, para que los ocupantes, ¿no?, los trabajadores, puedan abandonarlo o alcanzar un lugar seguro, ¿no? A lo mejor no es necesario abandonar las instalaciones, pero sí evacuarlos a una zona segura dentro de ese mismo edificio. Todo eso, bueno, pues dependerá también del grado del incendio y de otros factores que, bueno, pues que vamos a comentar ahora a continuación. Por lo tanto, es imprescindible, ¿no?, saber la ocupación de un edificio, ¿no? Sabemos que para ver cómo enfrentarnos a una evacuación segura, ¿no?, de los trabajadores que ocupan cualquier edificio, tenemos que saber la densidad ocupacional, tenemos que conocer nuestro edificio, es decir, que haya una visibilidad de las salidas, que podamos ver fácilmente esas salidas. Para eso muchas veces nos vamos a ayudar, debemos ayudarnos también de la señalización, ¿no?, porque no todos los edificios están diseñados de una forma que sea fácil ver las salidas. Conocer la actividad de esa empresa, como decíamos, según el artículo 20 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, saber de cuántas salidas disponemos, de cuántas vías hábiles o accesibles, ¿no?, de emergencia contamos, y también saber con qué dotación, ¿no?, qué instalaciones de protección contra incendio contamos. En cuanto a la ocupación, bueno, pues también saber con cuántos trabajadores contamos, en cuántos turnos, etcétera. Hay muchos escenarios, ¿no?, posibles de incendio, pero también hay que contar con la organización de la empresa, etcétera, con otros muchos parámetros para adecuar, ¿no?, y ser lo más específico esas medidas de evacuación conforme a la instalación y a la actividad en concreto, ¿no?, en la que se vaya a basar ese documento de seguridad. Vale, por tanto, bueno, pues entramos ya en lo que es en la parte fundamental, ¿no?, de la masterclass de hoy, comentando los componentes o los factores determinantes de la actuación frente al fuego. En el índice, bueno, pues les ponía, estaba repetido lo de las características de un incendio, ¿no? Como les decía, los tres factores determinantes, ¿no?, que influyen en cómo evacuar, ¿no?, en una evacuación segura y correcta en caso de incendio, bueno, pues serían las características propias de un incendio, de cómo se causa el incendio, de cómo se propaga, ¿no?, o mantiene ese incendio, las de las personas en sí y las propias del edificio en cuestión, ¿no? Entonces es vital conocer el edificio donde trabajamos. Yo les preguntaría, ¿no?, también ahora, al ver en la pantalla, bueno, pues esa imagen de ese edificio moderno y luego pues ese plano, ¿no?, de situación que suele haber en muchos de los edificios, ¿no? No es obligatorio en todo tipo de edificios, ¿no?, dependiendo de la actividad
y de si es un local de pública concurrencia, etcétera. Suele ser más común, ¿no?, verlo en los colegios, verlo en los hoteles, pero debería ser recomendable, ¿no?, y de hecho lo es, tenerlo en cualquier edificio, cualquier instalación donde trabajamos. ¿Por qué? Porque aunque sea de una forma inconsciente, bueno, pues nos da una imagen, ¿no?, vemos las flechitas donde verdes, ¿no?, donde nos indican o nos guían por dónde evacuar en caso de una emergencia. Normalmente, bueno, pues es habitual que cuando uno plantea o indica, ¿no?, al empresario que tiene que realizar unas medidas básicas de emergencia, señalizar la puerta, etcétera, las rutas de evacuación, las vías de evacuación, siempre dice, pero si es que sabemos por dónde salir, ¿no? Bueno, está bien, ¿no? O sea, está bien saber por dónde hay que salir, conocer ese edificio, pero también hay que tener en cuenta, ¿no?, independientemente, vamos, con independencia del tamaño, influye, y ahora lo vamos a ver, pero que muchas veces contamos con el factor pánico, con la niebla, o sea, con el humo, perdón, con el gas, ¿no?, cuando, dependiendo del tipo de incendio, si ha habido una explosión o no, que nos hacen alcanzar una situación de estrés, ¿no?, y de angustia, que muchas veces nos es difícil, ¿no?, reconocer en esos momentos por dónde tenemos que salir, por mucho que conozcamos nuestro edificio, ¿no? Entonces, bueno, pues siempre es válido, ¿no?, acompañarnos, y de hecho es una obligación legal el informar y formar de dónde están esas vías de evacuación, etcétera. Entonces, lo principal es, y lo más necesario es conocer el edificio donde trabajamos. Antes de empezar a contar las características propias del edificio en cuestión, vamos a hablar de las características propias de un incendio, ¿no? Para que ocurra un incendio, bueno, pues se tienen que dar varios factores. Un incendio, bueno, pues la forma de actuación ante una evacuación va a ser diferente, ¿no?, si estamos ante un conato de incendio, un incendio parcial o un incendio total, ¿no? Así se define atendiendo a la magnitud del mismo. Podemos encontrar otro tipo de clasificación de tipos de incendio, ¿no?, dependiendo, bueno, pues de dónde se ocurra, locativos, dependiendo, bueno, pues no solamente al tamaño del mismo. De ahí la importancia de un buen sistema de detección y alarma. ¿Esto qué quiere decir? Es decir, si nosotros, por ejemplo, ante un conato de incendio, que sería el caso en el que el incendio está comenzando, es decir, se puede sofocar o extinguir empleando, por ejemplo, los medios de extinción más básicos que tenemos, que son los extintores y que hay o debe haber, ¿no?, en cualquier edificio, bueno, pues con ello evitaremos, si estamos formados los trabajadores en cómo emplearlos, ¿no?, para poder hacer frente a un conato de incendio, pues evitaremos no solamente que ese incendio se propague, sino, bueno, pues que pueda tener consecuencias más devastadoras, ¿de acuerdo? Entonces, un buen sistema de detección y alarma puede hacer que cuando actuemos, utilicemos el factor tiempo, es decir, que actuemos cuanto antes frente a ese incendio y no sea ya imposible, ¿no?, el poder sofocarlos nosotros mismos, ¿no?, con esos conocimientos que debemos tener de medidas básicas de emergencia, primeros auxilios, manejo básico de extintores, etcétera, que nunca me cansaré de decir la importancia que tiene, ¿no?, y por eso el divulgarlo y seguir insistiendo, ¿no?, a lo largo de estas masterclass. También un sistema de detención y alarma podemos ser nosotros mismos, ¿no? Obviamente complementarlo con cualquier sistema de protección contra incendios, pero por ejemplo nuestro olfato, nuestra vista, etcétera, nos puede hacer darnos cuenta de la presencia de un cigarrillo mal apagado en una papelera. Afortunadamente ahora ya no se puede fumar en las instalaciones, ¿no?, en el interior de las instalaciones, con lo cual se ha eliminado, ¿no?, una vía, ¿no?, de propagación, vamos, de causa, de origen de incendio, pero existen muchas otras, ¿no?, quien no trabaja o tiene una conexión, ¿no?, de luz, etcétera, que puede dar un cortocircuito, etcétera. Entonces, además de la importancia de un buen sistema de detención y alarma, bueno, el que la gente conozca, esté informada y sepa detectar cualquier causa que pueda provocar un incendio. Decíamos que el conato de incendio, bueno, pues es el que podemos nosotros extinguir o sofocar con el manejo de los extintores, ¿de acuerdo? Para eso, bueno, pues tiene que haber unos extintores, una dotación mínima de extintores
suficiente para poder hacer frente, ¿no? A esos incendios. Eso lo marca la normativa, lo vimos en la masterclass anterior, la normativa que nos hablaba de ello. Un incendio parcial, bueno, pues será ya un incendio, un conato de incendio que no ha conseguido ser sofocado o que no nos ha dado tiempo, ¿de acuerdo?, a hacer frente a ese incendio que comienza, y entonces, bueno, pues no es un incendio que abarque todas las instalaciones, todo el edificio, pero que ya no podemos con nuestros propios medios, ¿no?, pues hacer frente a él, ¿no? Entonces habrá que avisar lo antes posible a los servicios de emergencia, o por último al 112, ¿de acuerdo? Normalmente, bueno, pues en todas las empresas debe haber un procedimiento, un protocolo de actuación ante caso de emergencia. Bueno, pues activar ese protocolo que debe activarse ya desde el conato de incendio, pero que mientras llegan esos sistemas de evacuación o esos equipos de emergencia, bueno, pues podemos ir intentando sofocarlo cuando es un conato de incendio. Cuando es un incendio parcial, obviamente, como decía, ya no se puede hacer frente a él, y lo que hay que hacer es intentar que no pase a ser un incendio total, es decir, que no se propague al resto de las instalaciones. En ese incendio parcial, pues seguramente haya que evacuar al personal, dependiendo de las instalaciones, de nuevo, pues se puede evacuar a una zona segura o habrá que evacuarlos fuera de las instalaciones, ¿de acuerdo? Y ya por último, el incendio total, bueno, pues será cuando ya la magnitud del incendio es total, que ya, bueno, pues es totalmente devastador, pues cubre toda la totalidad del edificio. Y en esos casos, bueno, pues lo que se intenta, ¿no?, lo que intentan los bomberos es siempre evitar, bueno, pues que se propague a los edificios colindantes, ¿de acuerdo? Todo eso, bueno, pues suponiendo que haya edificios al lado, etcétera, volvemos a decir que hay una multitud de escenarios muy importantes, y sería imposible, ¿no?, pues a lo largo de la tarde de hoy exponer cada uno de ellos, pero bueno, poco a poco, ¿no?, y a través de las diferentes masterclass pues iremos ahondando y profundizando en todos estos temas. Bueno, entonces el crecimiento del incendio marcará la rapidez con la que se debe realizar la evacuación, dependiendo si nos enfrentamos a un conato de incendio, a un incendio parcial o a un incendio total. Eso nos marcará, ¿no?, pues la rapidez con la que debemos actuar y evacuar ese local. Para que ocurra un incendio, bueno, pues los 4 elementos necesarios para generar el fuego, estamos habituados, bueno, a oír hablar del triángulo del fuego, ¿no?, hablar del combustible, del comburente y de la energía de activación o el calor. Más exactamente es un tetraedro, ¿de acuerdo? Son 4 los componentes porque, bueno, pues con el combustible y el comburente, con esos 2 elementos por sí solos, no puede, no tiene por qué producirse un fuego. Se necesita de una energía de activación, de una chispa, de algo, ¿no?, de ese calor que haga que comience, que se produzca esa reacción, ¿no?, y por tanto se cree ese fuego. Pero asimismo se necesita de lo que denominamos reacción en cadena, ¿no?, de ese componente, ese cuarto componente que hace que una vez que se produce ese fuego se mantenga y se propague con el tiempo, ¿de acuerdo? Si faltase alguno de estos 4 componentes, pues obviamente el fuego se extinguiría, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí el uso de los extintores, etcétera, que ayudan a sofocar, ¿no?, ese tipo de incendios, ¿de acuerdo? El combustible, bueno, ahí os he puesto como ejemplo de combustible la gasolina, ¿no? Puede ser cualquier material que sea capaz de arder, ¿de acuerdo?, o capaz de oxidarse. Además de la gasolina, pues por ejemplo también un ejemplo de un material sólido, en este caso podría ser la madera, ¿no?, que es muy fácilmente que combustione. El comburente o el agente oxidante normalmente es el oxígeno, ¿no?, ya simplemente en el aire hay un componente importante de oxígeno, pues ese oxígeno puede actuar como agente oxidante que oxide de acuerdo a ese combustible, a la gasolina, a la madera, cualquier otro material que sea capaz de inflamarse. Pero estos 2 elementos, ¿no?, para que reaccionen entre ellos, porque, como decía, igual que digo que siempre hay oxígeno en el aire, entonces deberíamos estar ardiendo constantemente, ¿no? Se necesita esa energía de activación, si no, repito, con el combustible por sí solo y el comburente no habría una reacción y no se produciría un incendio. Entonces necesitamos de ese calor o esa energía de activación que nos haga que inicie el fuego y luego se mantenga con esa reacción en cadena.
Es importante también las características propias del edificio. Una vez que se ha producido ya el incendio, ¿de acuerdo? Bueno, pues habrá que determinar la respuesta de actuación dependiendo de su distribución, los materiales, comportamiento y tamaño, ¿no? Ahí es donde ya influye en el conocer, como decíamos, básicamente nuestro edificio. Saber dónde están situadas las salidas de emergencia. Ojo, que no todas las salidas son o se consideran salidas de emergencia, tienen que tener unas características determinadas para considerarse como tal. Que las que lo sean no estén, estén accesibles, no estén tapadas o cerradas con llave o usadas para otra actividad que no sea la propia de evacuar, ¿no? de dar salida o escape a las personas cuando lo necesiten, ¿no? En caso de un incendio. Entonces, como decíamos, tenemos que considerar, ¿no? Hay que considerar cada edificio y cada uno, bueno, pues que piense el tamaño de su edificio, si consta de varias plantas, que piense ahora, ¿no? Que cierre los ojos y diga a ver dónde están esas salidas, si sabría salir con los ojos cerrados o hacerme una idea, ¿no? Si sabría reconocer dónde están los extintores, ¿no? Porque siempre vemos a lo mejor el extintor señalizado, pero luego no lo sabemos ubicar, o decíamos está por aquí, no, bueno, pues tenemos que conocer nuestro edificio, pero más allá de nuestro edificio, las características, los materiales con los que está hecho, que sean materiales que propaguen poco el fuego, que sean poco combustibles. Conocer las rutas de escape, ¿no? Con ese acceso visual que decíamos que nos servía, por ejemplo, pues para detectar un conato de incendio y que en este caso pues nos sirve también pues para de una forma echar un vistazo, ¿no? Y decir sí, la salida está ahí, pero además nos podemos ayudar por esa señalización, ¿de acuerdo? Que nos sirve como emergencia y que en caso de que se apaguen las luces pues que es refractante y siempre la vamos a ver, nos va a ayudar, ¿no? Hay muchísimos tipos de señalizaciones, las hay para los pasillos, las hay en los techos, ¿de acuerdo? Entonces, no vamos a entrar en cada tipo específico de señalización o de pautas, ¿no? Porque, como decía, son muchos los escenarios que podemos tener, pero sí lo que quiero es que penséis, ¿no? Y que con esta masterclass os ayude a decir, pues mira, mañana cuando llegue a mi trabajo me voy a fijar, ¿no? en esas rutas de evacuación para que si ocurre, ¿no? Por desgracia, un incidente de este tipo, pues pueda saber, ¿no? Aparte de la formación que me deben dar, pueda saber emplear esa formación, ¿no? Esa información que tengo. Es muy importante también ahora con este tipo de diseños, ¿no? de edificios modernos, ¿no? Pues la arquitectura interior, bueno, pues nos hace que a lo mejor ese acceso visual de la salida sea mayor o menor, ¿no? Dependiendo pues si son tabiques altos, si son espacios abiertos, etcétera. La familiaridad con el edificio que tengamos. ¿Para qué? Pues todo esto, como decía, para tener localizadas las salidas y las escaleras de emergencia. El diseño y distribución de los materiales. Que exista una compartimentación, ¿no? Sectorial, ¿no? Por sectores en los edificios. Esto, por ejemplo, bueno, obviamente pues, es más típico, ¿no? De edificios grandes que a lo mejor de pequeños comercios o instalaciones que obviamente no van a tener todo este tipo de implementación, pero que hay que adecuarlo, ¿no? A las necesidades de ese pequeño comercio o pyme, ¿no? Cuando estábamos ante un incendio parcial, pues decíamos que a lo mejor no hacía falta evacuar de las instalaciones a todos los trabajadores, ¿no? Porque si está bien compartimentado y se puede sofocar ese edificio, bueno, pues se puede trasladar a una zona segura a los trabajadores. Las instalaciones de protección contra incendios, saber dónde están, ¿de acuerdo? Que también haya protección o estas dotaciones contra incendios en las afueras, ¿no? Del edificio, que el acceso a los vehículos de los bomberos sea posible, ¿no? Todo eso, cuando se crea un edificio hay que contar, ¿no? Y de eso hay que estar muy de la mano con los arquitectos, pues para que sea más fácil luego poder, ¿no? Diseñar el interior también del edificio de forma que se eviten este tipo de emergencias. Todo ello que impida la propagación del fuego, ¿no? Existencia, por último, ya más que característica propia del edificio, bueno, pues que haya una existencia de un equipo de alarma y evacuación. Esto sería una dotación de recursos, ¿no? Humanos.
Obviamente habría que adaptarlo también al tipo de empresa, número de trabajadores, etcétera, pero en definitiva, bueno, pues que haya un personal, unos trabajadores designados que tengan ya una formación específica, ¿no?, en cómo evacuar, o que sean los que dirijan ese proceso, ¿no?, de evacuación, que sería el último de los casos, ¿no?, en caso de una emergencia de incendio. Por último, vamos a hablar de las características propias de las personas, o lo que se llaman los factores críticos humanos, y estos atienden bueno, pues a tres factores en sí, a su vez, a tres componentes: el componente o el riesgo individual, el riesgo social y las propias situaciones que acompañan al incendio, ¿no?, otras situaciones adicionales. En cuanto a las individuales, bueno, pues obviamente no cualquier persona, ¿no?, se enfrenta ante una emergencia de la misma manera. Normalmente, hasta que no nos enfrentamos a ello, no vamos a saber si tenemos una resistencia enorme al estrés, a soportar el pánico o no, ¿no?, y ojalá no tengamos que comprobarlo, pero sí, con independencia de que una persona pueda ser un líder, pueda tener una personalidad muy marcada, lo que determina, ¿no?, en este caso, este factor crítico individual sería la personalidad, pero enfocada a lo que es la resistencia al estrés y a soportar el pánico. El conocimiento, no nos referimos en este caso al conocimiento del edificio, de acuerdo, que es muy importante, sino al conocimiento y la experiencia que uno tenga en este tipo de emergencias, la formación o la capacitación que le haya dado el empresario, ¿no?, que se le haya dado en la empresa. La capacidad de observación y el juicio es muy importante. Como decíamos, hemos hablado varias veces, hemos comentado esa visibilidad, ¿no?, tanto por la arquitectura interior del edificio como por la propia de la persona, de ser capaz de observar y detectar cuanto antes ciertas situaciones, ¿no?, que pueden poner en riesgo o provocar un incendio. El olfato, el oído, de acuerdo, el sentir, bueno, pues todo eso nos medirá de alguna forma la capacidad de percibir el peligro, ¿no?, y según lo que percibamos, pues mostraremos una forma u otra de actuar. Y el juicio, bueno, pues que dependerá del juicio, ¿no?, de cada persona, es otra característica personal, bueno, pues dependerá de la familiaridad con ese edificio. También hay que tener en cuenta, muy importante, la movilidad. ¿Qué tipo de personas ocupan ese edificio? Estamos hablando de los trabajadores, pero los trabajadores pueden ser trabajadores que tengan una cierta incapacidad visual, de movilidad, etcétera. Pero también estamos hablando que para evacuar unas instalaciones tenemos que contar con cualquier personal, ¿no?, ajeno que esté en ese momento en las instalaciones. Entonces hay que conocer qué tipo de personas, ¿no?, habitan en ese lugar. Aparte de los riesgos individuales de las personas, bueno, pues estarían los riesgos sociales, es decir, el grado de confianza que uno tiene, ¿no?, en el resto de la gente implicada en esa evacuación. Es decir, todos los trabajadores tienen que estar informados y formados sobre las medidas básicas de emergencia, cómo actúan en casos de primeros auxilios, evacuación, pero luego debe haber ese equipo que decíamos, esa dotación humana o trabajador designado que se encargue, ¿no?, de pues dirigir o dar la voz de alarma, dependiendo, bueno, pues de la actividad y del tamaño de la empresa, y de guiar, ¿no?, a las personas a ayudar en el proceso de evacuación. Bueno, pues de alguna forma nos estamos poniendo en manos de otras personas, ¿no? Entonces eso influye también en el grado de confianza que tenemos en el resto de gente implicada, así como los roles o responsabilidades que se tengan. Influye también mucho no solamente las relaciones sociales en el entorno laboral, sino las relaciones sociales en el ámbito familiar. Nuestros hábitos, nuestras adicciones, ¿de acuerdo? No es lo mismo, bueno, pues personas que puedan estar en un estado de embriaguez o con cualquier otro, o consumiendo cualquier tipo de fármaco, que una persona, bueno, pues que tenga todos sus sentidos en un estado de perfecta alarma, ¿no? Que pueda ver, oír, oler y sentir y poder percibir el peligro cuanto antes. Y luego, bueno, pues hay una multitud, ¿no?, de otros factores propias de situaciones que pueden acompañar a los incendios, ¿no?, como los factores ambientales, etcétera.
Por tanto, bueno, pues podemos decir que obviamente evitando un incendio, pues qué mejor, ¿no?, qué protección. O sea, a lo mejor para una evacuación segura sería la mejor protección es la prevención, es decir, no tener que llegar, ¿no?, a evacuar las instalaciones de cualquier edificio, ¿no? Pero, como decíamos, cualquier actividad entraña un riesgo. Por lo tanto, siempre debemos tener, ¿no?, conocimiento de los medios de extinción que tenemos, saber dónde están, es decir, contar con ellos, tenerlos siempre a mano, tener las vías de evacuación despejadas, libres de cualquier obstáculo, aparte de conocerlos, ¿no? Fundamental el tema de la capacitación, es decir, no solamente saberlo, ¿no?, que nosotros lo sepamos, sino que nos informen y nos formen de cómo manejar esos extintores, ¿de acuerdo? Debemos hacer, si podemos, pues cualquier tipo de simulacro, ¿no?, también que nos ayude a comprobar el funcionamiento de esos extintores, conocer la señalización de emergencia, tanto de prohibición de equipo contra incendios, de acuerdo, que serán los que señalizan los extintores o cualquier otro tipo de instalación contra incendios, y también las de salvamento y de vías de seguridad, que en vez de ser rojas como las de prohibición y equipos contra incendios, pues en este caso serán verdes, ¿no?, que nos indiquen la vía, ¿no?, la ruta alternativa de escape. Como decía, formar, capacitar a los trabajadores en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación, y realizar esos simulacros de emergencia. Todo ello, obviamente, bueno, pues activando el protocolo de emergencia y, si no, por último, bueno, pues avisando emergencias al 112, que sería el teléfono europeo de emergencias, ¿no?, el teléfono unificado. Pues esto sería todo, espero que les haya resultado interesante, y en la próxima masterclass, bueno, pues ahondaremos más en los temas de emergencias y primeros auxilios, ¿de acuerdo?